Buenas noches, viernes 10 de mayo, que en la Ciudad de México simbolizó una movilización de madres buscadoras llegadas desde varias zonas del país. Buscando nos encontramos, nombraron esta movilización. Querían hablar con el presidente. Lo que encontraron fueron vallas. No, el encuentro con el presidente López Obrador. ¡Hija, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¡Este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fuerte! Que el gobierno nos escuche y se ponga en nuestro lugar, que es una cosa muy difícil y muy dura. Y que toda la humanidad, todas las madres se acerquen con nosotras y se unan, porque hoy fuimos nosotros, no sabemos mañana qué pasará con ellas. Vemos con tristeza cómo el gobierno cada día se niega a escuchar la voz de las familias y termina atropellando la búsqueda. A pesar del Estado, seguiremos en la búsqueda con nuestras manos, guiadas por nuestro corazón. Las madres criticaron que en el sexenio el presidente López Obrador no se ha acercado a ellas ni las ha recibido para atender sus peticiones y el sexenio está por terminar. Los colectivos de madres buscadoras hicieron protestas en, cuando menos se registraron otras 6 ciudades del país con las imágenes ya tradicionales que caracterizan, que simbolizan al México, sobre todo al México de esta década. Criticaron el poco trabajo de las autoridades para ayudarlas a buscar a los familiares. Dijeron que este 10 de mayo no hay nada que festejar. Le pidieron a los ciudadanos que se unan a la causa. Una de las ciudades donde se dio esta marcha, y tiene lógica, fue la ciudad de Zacatecas. Ahí unas 300 madres buscadoras se manifestaron en la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. Pidieron a las autoridades lo mismo, que las ayuden a buscar a sus familiares, y luego entraron a la catedral, ahí se ofició una misa. También protestaron en las ciudades de Fresnillo y de Jerez, en Zacatecas. Por cierto, ahí en Fresnillo, esta mañana reapareció el gobernador David Monreal, el que dice que todo va bien por Zacatecas. Presentó oficialmente, véanlo, es lo que hacen los gobernadores, mover banderitas para darle la bienvenida a las fuerzas federales que entren a salvarles la carrera política, que entren a llevar un poco de sosiego, un poco de tranquilidad a sus regiones. Esto lo vimos las imágenes anoche, más de 1,000 efectivos federales, soldados, guardias nacionales, luego de los hechos violentos de principio de semana. El gobernador Monreal agradeció a los soldados y luego, ¿qué hizo el gobernador Monreal? Volvió a decir que en Zacatecas todo está bien. Vamos bien, y quiero pedirle al pueblo de Zacatecas que tengan confianza. Estamos avanzando, no quiero echar campanas a vuelo, porque seguimos padeciendo el acoso, seguimos padeciendo la tentación de quienes delinquen, pero estamos bien actuando, avanzando. El gobernador dice que van bien, 2 veces esta semana dice que van bien, pero bueno, no es lo que piensan los habitantes de Zacatecas. Vamos a recordar rapidísimo. Esta es la percepción de inseguridad, el último dato presentado hace un par de meses por el INEGI. 2 de las 3 ciudades donde los habitantes se sienten más inseguros en México están en Zacatecas. La número 1 es Fresnillo, 95 de 100 habitantes se sienten inseguros. Y la ciudad capital, Zacatecas, 89 de cada 100. ¿A qué se refiere el gobernador Monreal cuando dice que todo va bien por Zacatecas? Quizá a su carrera política, quizá él sí le está yendo bien. Esta noche el apoyo de los soldados comienza a verse en Zacatecas. Omar, ¿cómo están las cosas por allá? Omar Hernández, buenas noches.
Gracias, Ciro. Muy buena noche. Me encuentro en uno de los accesos a la cabecera municipal de Fresnillo, en Zacatecas. El retén militar que está a mis espaldas forma parte de la estrategia con la llegada de 1000 elementos de diferentes agrupaciones de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional. Ellos tienen como misión evitar que se cometan hechos delictivos como los que hemos reportado a inicios de la semana con los bloqueos carreteros delictivos y también el abandono de cuerpos. La gran mayoría de los efectivos que llegaron se concentran en esta ciudad, otros han sido dispersados a lo largo y ancho del estado. ¿Por qué esta ciudad es tan representativa para la delincuencia? Pues porque sus caminos conectan a municipios que después trascienden a las sierras que conectan a los estados de Durango, Nayarit y Jalisco, y son altamente peleados para el trasiego de enervantes y otros delitos. Ciro, es mi reporte desde Fresnillo, en Zacatecas. Regreso al estudio. Esta tarde 3 personas fueron asesinadas en la zona de restaurantes de Tres Marías, esto en el kilómetro 61 de la carretera libre que va de Cuernavaca a la Ciudad de México. Tres Marías. A la 1:30 de la tarde, 2 de las víctimas quedaron dentro de un auto y otra más en uno de los negocios. Es el segundo ataque que se da en la zona en los últimos días. El 1 de abril asesinaron a 3 personas ahí en esa zona. Y bueno, hace 11 días se dio la desaparición o el secuestro exprés del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, en la zona metropolitana de Cuernavaca. Después de 10 días publicó un texto, lo presentamos aquí el miércoles, un texto en el que nosotros consideramos que no aclaraba los hechos. Hoy le hicimos esa pregunta. Le hicimos la pregunta al secretario general de la Conferencia del Episcopado y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Le preguntamos por qué considera o por qué sabe que el obispo Rangel prefirió no relatar lo que le ocurrió, no dar información sobre lo que pasó. Esto nos dijo. Hay una frase, Ciro, en la que yo creo que deja mucho que ver, Monseñor, en consecuencia de mi integridad física y moral. ¿Qué quiere decir eso? Que está amenazado, que no quiere volver a pasar una situación, que todo lo que ha hecho ahora pues está por el crimen organizado, por quien sea amenazado. Yo creo que esa frase quiere decir mucho, y además, dentro de estas conjeturas, si una semana antes era una personalidad de gran talante por su valor, por haber sido un mediador, por haber ido con los ojos cerrados en un automóvil a hablar con los capos del narcotráfico. Monseñor Ramón Castro lamentó también que la imagen del obispo Salvador Rangel fuera afectada dolosamente por el gobierno de Morelos. Pero pues lo cierto es que las lagunas informativas sobre lo que ocurrió con Monseñor Rangel siguen estando ahí. En otras cosas, en la semana vimos cómo se registraron apagones en varias ciudades debido a que el sistema eléctrico nacional estuvo bajo una enorme presión, estrés, como dicen. El martes y ayer entró la emergencia. El lunes, miércoles y hoy se mantuvo la alerta. Entre las afectaciones de anoche estuvo, pues también se dan cosas, porque esto también es México, también se dan cosas divertidas, como esto en el estadio Nelson Barrera de Campeche. Unos 1000 aficionados estaban viendo el partido y les dije, se vino el apagón y lo sacaron del estadio. Estaban jugando los Piratas de Campeche contra el Águila de Veracruz. Claudia Sheinbaum habló sobre los apagones que se han registrado en los últimos 4 días y dice que en el futuro las cosas serán mejores. Las altas temperaturas pues generaron mayor presión sobre el sistema eléctrico y al mismo tiempo el mantenimiento normal que se da a distintas plantas
fue lo que provocó esta situación particular. También lo mencionó el presidente, y hay que, en el análisis que está haciendo Comisión Federal de Electricidad, recuerden que una buena parte de la generación eléctrica viene por plantas privadas, desde generación independiente hasta también el mercado eléctrico que fue aprobado en el 2013 con la reforma energética. Entonces hay que analizar completo qué es lo que ocurrió en particular en estos días, y la solución pues es la construcción de más plantas de generación, las redes de transmisión, y repito, afortunadamente eso ya inició y está por inaugurarse en los próximos años. Y me dice David Páramo que inició en 2021 y bueno, creo que viene con todo en el tema en unos momentos aquí David Páramo. Por cierto, el INE ya por si las dudas rentó 4 plantas de luz de emergencia, por si las dudas, por si se presenta una contingencia, una crisis el 2 de junio, especialmente en la tarde-noche el 2 de junio. Está todo tranquilo, está en orden, pero por si las dudas ya rentaron sus plantas de emergencia. Las altas temperaturas en el país provocaron que 10 ciudades importantes rompieran su récord de calor. Ahí están las cifras, todo esto es récord, todo lo que están viendo en pantalla, incluida la Ciudad de México, récord de calor en Toluca, Cuernavaca casi 40 grados, Mérida ni se diga, Campeche 45 grados, Progreso, Torreón, Puebla 35 grados, Querétaro 38, Ciudad Victoria 47, récord de calor en el país. Y hubo otras ciudades, en San Luis Potosí, 50 grados en algunas ciudades. Las autoridades reportaron que por calor y deshidratación murieron 10 personas por el calor en Ciudad Valle y en otros municipios del Lago Azteca. En otras cosas, bueno, ya que estamos en Campeche, el presidente López Obrador comenzó una gira por ahí. Los policías estatales que están en paro desde hace 56 días dijeron que lo van a buscar para pedirle que interceda por ellos en este conflicto con la gobernadora Laida Sansores y le mandaron este mensaje. Usted, señor presidente, ha dicho que confía en la gobernadora Laida Sansores, pero desconoce de lo que realmente está pasando aquí en Campeche. Nos han tratado indignamente, nos siguen agrediendo, están suspendiendo a compañeras y compañeros por manifestarse libremente y por expresarnos. Son un gobierno represor y usted no nos ha escuchado. Le pedimos contundentemente lo siguiente. 1. Se reincorporen en sus funciones a nuestras compañeras y compañeros que han sido suspendidos por ejercer la libertad constitucional de la expresión. 2. Que se vaya Marcela Muñoz y todos los mandos, porque han perdido nuestra confianza y la del pueblo campechano. 56 días de protesta y ahora ya no solo piden la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, sino que se reincorporen a los 7 policías que fueron dados de baja, pues por estar en la protesta. Nos quitaron el aire acondicionado aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y todo el mundo pensó que nadie iba a llegar porque es un salón, hace un calor. Hicieron adrede por eso. Hicieron adrede, ¿verdad? Por eso nos quedamos. Por eso se quedaron. Esto pasó anoche en Ciudad Victoria, pues dice Xóchitl que cortaron las cuchillas, no hubo posibilidad de encender el aire acondicionado, era un lugar cerrado y por lo mismo, bueno, así fue el evento. Por la mañana nos dijo que al mediodía estaría en el gimnasio de la Universidad La Salle, ahí en Ciudad Victoria, y que le reportaban que tampoco tenía aire acondicionado, pero pues el personal de la CFE, quizá para evitar ya más problemas, más ruido, solucionó el problema antes de que comenzara el evento y así le fue a Xóchitl Gálvez ya con algo de aire acondicionado. Ahí estuvieron presentes madres buscadoras a las que Xóchitl prometió abrir las puertas de Palacio Nacional y acompañarlas en su búsqueda. Más tarde fue a Ciudad Mante, donde hace unos días, el 19 de abril, mataron a Noé Ramos, alcalde y candidato del PAN-PRI-PRD a la reelección. Xóchitl Gálvez dedicó este mensaje a la familia de Noé Ramos. Yo quisiera empezar este evento pidiendo un minuto de silencio
por nuestro exalcalde Noé Ramos. Quiero pedirles a todos que se descubran y podamos pedir un minuto de silencio por un hombre valiente, un hombre que lo único que quería era seguir sirviendo a su pueblo. Y Sheila no está sola. Lo que le pasó a Noé no es cosa de la casualidad. La delincuencia se ha apropiado del estado de Tamaulipas, pero también de Michoacán, pero también de Zacatecas, también de Guerrero, también de Chiapas. Este gobierno decidió pactar con los delincuentes. Por eso nosotros no vamos a pactar con los delincuentes, nosotros les vamos a aplicar la ley. Xóchitl Gálvez en Tamaulipas. Claudia Sheinbaum presentó 3 proyectos para Baja California Sur: la construcción de una desalinizadora para tener agua potable, la ampliación de la carretera La Paz a Tijuana y un proyecto para construir 1 millón de viviendas, porque dijo que es doloroso ver la gran diferencia que hay entre los grandes hoteles y al mismo tiempo personas que no tienen vivienda. Jorge Álvarez Maínez estuvo en Zapotlán el Grande, en Jalisco. Dijo que si llega a la presidencia hará un México seguro y en paz y asumirá la responsabilidad de que México no sea gobernado por el crimen organizado. El domingo se va a llevar a cabo el tercer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Va a ser a las 8 de la noche. Podrá verlo en las plataformas digitales de Excelsior. Y bueno, así llegan los. Ayer vimos a la candidata Clara Brugada de Morena. Hoy acompañamos a Santiago Taboada y esto le tocó a Marco Silva encontrar en Coajimalpa con Santiago Taboada. Cuando la oposición se decidió por Santiago Taboada y lo nombró su candidato al gobierno de la Ciudad de México, esta relación política se rompió. Adrián Rubalcaba abandonó la alianza, se unió a Morena y marcó Coajimalpa, de la que fue alcalde durante 5 años, como territorio enemigo para panistas y priistas. Hoy, en esa misma alcaldía y a menos de un mes de las elecciones en la capital del país, un centenar de morenistas voltearon bandera. Son los dirigidos por Christopher Becerril, fundador del partido en Coajimalpa, que hoy apareció al lado de Santiago Taboada con el chaleco insignia del partido en el poder. Dijo que en total son alrededor de 400 arrepentidos, aunque un grupo mucho menor fue el que juró fidelidad al candidato Taboada, lanzando a una pira simbólica sus viejos trapos guindas. Y les invitamos ahora a tirar ese chaleco, a quitarse ese chaleco. ¡Fuera Morena! ¡A quitarse el chaleco! Muy bien, señores, bienvenidos a la transformación. Bienvenidos a la transformación de verdad, al cambio de la mano con Santiago Taboada. Nosotros hemos demostrado que no le tenemos miedo al gobierno, que no le tenemos miedo a quienes amedrentan, a quienes quieren espantar a la gente. La ceremonia de cambio de piel fue el platillo principal de un nuevo formato de concentración política, el mitin sorpresa. Cuando uno tiene que reunirse en territorio de la oposición, lo tiene que hacer de manera silenciosa, sin templetes, escondiendo distintivos, con los simpatizantes llegando de a poco en eso que llaman operativo hormiga, hasta que se junta una bola suficiente para dar batalla y entra en acción el protagonista del mitin sorpresa, en este caso, el candidato Taboada. ¿El sigilo aquí por qué, candidato? No, aquí no hay ningún sigilo. Ayer estuvo Carlos dando el mensaje y por supuesto aquí venimos a acompañar a estos militantes de Morena para que se sumen al proyecto del cambio. Gracias. 30 minutos duró su visita a Coajimalpa. Seguramente el protocolo del mitin sorpresa obliga que este sea corto. Pero pareció suficiente para Santiago Taboada, que hoy convirtió, según dijeron, a 400 guindas en azules. Domingo 8 de la noche, tercer y último debate de candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. ¿Viste lo de las auroras boreales? Bueno, lo vi en pantalla, pero no aquí. Resulta... No ha llegado todavía a la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver.
Resulta que una tormenta solar extrema, como no había ocurrido desde hace 20 años, provocó que en distintas partes del mundo se pudieran observar estas auroras boreales. Normalmente son fenómenos visibles en zonas polares, inclusive en Finlandia, Solo que por allá. se registran 150 Finlandia, noches Islandia, al por año. allá, sí. Exacto. En Alaska incluso. Pero debido a esta tormenta, se pudieron observar también en España, Reino Unido, Estados Unidos, hasta Argentina. Quienes vivimos en la Ciudad de México no tenemos la suerte todavía de lo que están teniendo esta noche en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur. Desde esta noche empezó a ser visible este fenómeno. Quienes son fanáticos de la meteorología han empezado a subir estas fotografías en sus redes sociales. En Ciudad Obregón, Sonora, esta otra en Los Mochis, Sinaloa, San José de los Pozos también en Jalisco, también se vio en San Francisco de la Sierra en Baja California Sur. Una tormenta geomagnética que provoca que este fenómeno sea visible en todos estos lugares, incluso en México, y va a durar todo el fin de semana. Es una tormenta solar de magnitud nivel G5, pero esto no ocurría desde octubre del 2003. En esta ocasión provocó, por si nos faltara algo, apagones en algunos lugares de Europa y África, pero también puede provocar algunas alteraciones en sistemas de telecomunicaciones y esperemos no pase en México. Por cierto, buena noticia para empezar el fin de semana, se suspendió la contingencia ambiental por lo pronto para mañana por la baja en los niveles de contaminación en el Valle de México. Esperemos continúe así todo el fin de semana. Oye, y quizá fue una coincidencia, quizá no, pero un día después de los duros señalamientos de la DEA contra el cártel Jalisco Nueva Generación en este último informe anual. Y contra México. Sí, y contra México. ¿Y qué pasó? Calificando, ¿te acuerdas?, como responsable de la peor crisis de las adicciones en la historia de Estados Unidos al cártel. Hoy, uno de los principales responsables de abastecer los químicos al cártel Jalisco para la fabricación de fentanilo, Francisco Pulido, conocido como El Pepino, fue extraditado a Estados Unidos. Es un logro de Estados Unidos. Los precursores químicos son la esencia de la mortal operación del cártel Jalisco. Esta extradición demuestra el implacable alcance del Departamento de Justicia contra los responsables de la epidemia de fentanilo. ¿Quién dijo eso? El fiscal Merrick Garland. Bueno, quizá fue una coincidencia al día siguiente. Quizá no. O quizá fue una resolución judicial. Gracias, Claudia. Buen fin de semana. No me puedo ir. Y no me puedo ir, Ciro, porque fueron reforzados los accesos al campamento que se mantiene frente a la Torre de Rectoría en la UNAM, a favor de Palestina. La razón, según ellos, porque dicen fueron amenazados. ¿Por quién? No dieron detalles. Pero esta noche se cumplen 9 días y por lo menos siguen ahí unas 50 tiendas de campaña. Eso no es lo peor. Colocaron algunas barricadas, cerraron algunos accesos, pero advirtieron que el lunes van a entregar un pliego petitorio y posiblemente hagan un cierre a la circulación como forma de protesta. La UNAM hasta este momento y desde la semana pasada dijo que respetará estas protestas, pero si esto es así, va a ser un caos para estudiantes y alumnos, para maestros y alumnos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Claudia. David.
El padre del análisis superior nunca, pero nunca se equivoca, Ciro. Y no es tremendista, como decías ayer falsamente. Sí va a acabar el ¿Qué mundo. tal? ¿Cómo Bueno, estás? ya Buenas surgieron noches. hoy las auroras boreales, pero eso no tiene nada que ver con Bartlett. No, ni Sí. con la pésima política A ver. energética que ha seguido este gobierno. No es que nada más esté haciendo mucho calor, Sí. porque si pensamos en California, en el sur de California está haciendo el mismo calor o más, y también les tocan auroras boreales, y no están teniendo ese problema. El problema es que el sexenio pasado creció 12%, a estas alturas, si partimos los 5, o sea, la parte que va del gobierno, había crecido 13% la inversión en el sector energético. En el sexenio de Fox, por ejemplo, creció casi el 90%. ¿Cuánto crees que ha caído la inversión en ese sector en este gobierno? No sé. Casi 30%, 27%. No solo no ha crecido, o sea, cayó. ha decrecido porque la política pues, de Rocionale, de Manuel Bartlett, del propio y del Palacio presidente, Nacional, de pero- decir, Sí. queremos a una CFE fuerte, pero que no hace nada. Dice, por No, ejemplo... sí hacen, y hacen no, hace mucho, muy sí, poquito. sí, no, trabajan, pero bueno. No, a ver. Quizá no invierten al ritmo, pero No, trabajan, pero a bueno. ver, A ver, hay unas plantas ¿se va a acabar el mundo? de generación de energía eléctrica David, que llevan se va a año acabar y la medio de luz y retraso. con eso se va a acabar el mundo. Por eso te dije tremendista ayer. No, ¿Qué tan grave? no se va a ¿Qué acabar. tan grave es el problema? De que a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a vivir como en Cuba, como en Venezuela, No, eso con no- apagones a cada eso no rato. va Y a te voy a pasar. decir por qué sí. Eso no va a pasar. Te voy a decir por qué sí. Está creciendo la economía, está la recuperación de la economía, por un lado. Por el otro lado, la relocalización. Entonces está creciendo la demanda, más el calor. La demanda es que se necesita más Que energía. se necesita más energía Se instaló eléctrica. una nueva casa necesita luz, una nueva industria Y necesita que, luz. y que las casas, como Sí. les está yendo mejor, compran más aparatos electrónicos. Y algunas aire Y acondicionado. algunas para aire estar- bueno, acondicionado. Y este gobierno no puede hacer nada absolutamente. Porque dicen, oiga, y no puede hacer nada para que crezca la Para resolverlo hoy. generación en de 2021, energía eléctrica. Sí. Y- hoy decía Claudia Sheinbaum, Ujú. no, es que ya se van a hacer unas nuevas plantas que van a aumentar la capacidad de producción. Algún día. Esas plantas se comenzaron a hacer, están retrasadas desde el 21. Desde 2021 están retrasadas. Y por rápido que las hagan, pues ya a este gobierno le quedan 140 días. O sea, no hay manera, Mínimo año y medio. Una de esas mínimo plantas. año y medio. Sí. O sea, a partir de que entre el próximo gobierno, se van a tener que apurar mucho. Y el gobierno, este gobierno, sí ha tenido dinero, porque dicen, es que no ha tenido dinero. Sí, se gastó 6 mil Pero millones aguas. de dólares a lo Yo tonto. aquí sí te diría aguas cuando dices Cuba, Venezuela. Pues para allá vamos. No. Para allá vamos a los apagones. Ok, vamos a quedarnos más cortos, Ciro. Vamos a volver a la época del populismo en este país donde había apagones programados porque CFE y Luz y Fuerza no tenían capacidad para hacerlo. Deberían, como dice toda la iniciativa privada y todo el sentido común, dejar que los privados entren con energías nuevas, limpias, Y el problema se resolvería. Punto. en 15 minutos, En como año y diría medio, aquel. En 2 años. Bueno, ¿vas a rematar? No, no tengo ganas hoy. Tremendista. ¿Estás más tremendista hoy que ayer? No, es que es tremendo lo que está pasando. No podemos, no debemos normalizar. A ver, échame la cámara. Y de ahí ya te despides. No normalicemos la falta de energía eléctrica. Es muy grave. Buenas noches. Buenas noches, volvemos. Nos vamos, pero antes el controvertido caso de María Amparo Casar dio un giro al conocerse hoy que un juez de distrito de la Ciudad de México, el juez Ricardo Guzmán, le otorgó una suspensión de plano para que pueda cobrar la pensión de viudez que de forma unilateral y sin explicación de por medio, Pemex dejó de pagarle hace un par de meses. Es una pensión que María Amparo, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, cobraba tras la muerte de su esposo en octubre de 2004. Pemex tenía el día de hoy y entendemos parte de mañana para pagarle. Esto no quiere decir que el caso de la suspensión de los pagos de la pensión esté resuelto de fondo. Falta que se resuelva precisamente el fondo del amparo, pero por lo pronto Pemex tiene que pagar
si es que Pemex respeta la suspensión del juez. Esta historia promete dar mucho más. El caso Casar. Se quedan con que importa. Gracias, buen fin de semana. ¡Ánimo!